Bienvenidos a un nuevo programa de Rostock en el día de hoy en una de nuestras sedes de los lugares favoritos de la Safor, el Ludol en la Reprimala en Vilallonga. Hoy vamos a recordar lo más destacado de la actuación de Auxili en el Festival Pirata, un grupo que ya estuvo en Rostock. Emitimos sus videoclips, pero queríamos precisamente captar su directo. Los mejores momentos y una canción imprescindible en su repertorio, el We Laliem. También los conciertos más destacados de la semana, con la presentación de nuestros queridos Ferretería Rosario en el Replanei. Será el sábado día 16 a las 7 de la tarde. Pero sin lugar a dudas, el protagonista de Rostock en el día de hoy es Albert Pla. Hablamos con él justo antes de su actuación en el Festival Pirata y grabamos los temas Joaquín el Necio, Insolación y El Sol de Verano. También quisimos recordar su paso por la Sala Moon de Valencia con el espectáculo Rumbagenarios y los temas El lado más bestia de la vida y Soy rebelde. Pero antes arrancamos aquí, en la Reprimala, en la vuelta de Manolo Cabezabolo, que estuvo cantando sus temas acompañado de su guitarra, como el mítico Camino del Bar, y también con el grupo Dame que fume. Con Véndemelo, ese sui generis cover del Breaking the Law de Judas Priest, arrancamos el Rostock de hoy. Auxili, Albert Pla y Manolo Cabezabolo, hoy en Rostock. ¡Aplauso para Manolo! Porque está solo, ese Manolo, Cabezabolo. El bebé para olvidar su brutalidad militar, Manolo, porque está solo. La gente que te pide más de beber porque estoy fácil, me da igual, Manolo, porque está solo. Manolo, porque está solo, ese Manolo, Cabezabolo, Manolo. Ese Manolo se va del vuelo. Vamos todos, vamos ya. Bueno, pues hoy en Rostock tenemos el honor y el privilegio de estar con alguien al que admiramos profundamente, iconoclasta irreverente, Albert Pla, en el Pirata en Gandía. Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, tenemos con muchas ganas de verte en vivo después del sold out que tuviste en Valencia, en la Sala Moon, con Rumbagenarios. Gustó mucho. ¿Y ahora en festival vas a plantearlo igual que el otro día, en un escenario tan grande, o va a ser tan intimista como en la sala? Pues no sé, a ver qué nos encontramos. Siempre nosotros, depende de lo que te encuentras, haces, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Sí. Antes nunca se puede planear. Decía Jorge Martínez que los festivales eran unas especies de campos de concentración. No sé qué te parecen a ti, Albert, los festivales. Si te sientes más cómodo en festival, en sala, presentando tu propuesta. Yo en la sala, claro, los festivales. Pero también es divertido hacer alguno de vez en cuando, así saludas a los amigos. Precisamente hemos estado con Fermín hace un ratito, estuvo tocando ayer, ese tridente nos faltabas tú, ya tuvimos al gran Manolo Cabezabolo, a Fermín, queríamos también contar contigo para nuestro proyecto de Rostock, que se basa precisamente en esa contracultura, en esa irreverencia y sobre todo pues en ese arte por el arte, ¿no? Ese nihilismo en el que puede pasar cualquier cosa. Bueno, ya lo has dicho tú.
¿O no? Sí, me parece, ¿Te parece bien? Bien explicado. Llévame la contra. No, por supuesto. De tus frases hay una que me encanta. Todos siempre, cuando en clase se votaba el delegado, siempre digamos que esa persona que iba a ser delegado, algo no iba a salir bien con él. Ahí nos sentíamos muy representados. Pasan los años y te das cuenta de que eso también ocurre, ¿no? En la vida real, por quienes nos representan, me refiero. Sí, yo siempre digo que ser político es una apatía, ¿no? Algo malo que se puede tratar, y si se puede tratar desde pequeño, mucho mejor, ¿no? Como se trata la esquizofrenia, sin rencor, quiero decir que son enfermos y ya está, no pasa nada. ¿Y cómo te sientes en un festival en el que, vale, es heterogéneo, hay todos los estilos posibles, pero sí que es cierto, nos decía Fermín hoy que realmente él dijo, vale, sí voy a ir al Pirata, porque en el Pirata sé que aunque haya algún tipo de historia que tú también has sufrido, o bien de presiones, de censura, van a mantenerse firmes. Eso también te hace decantarte por ir a unos sitios o a otros, supongo, ¿no? Hombre, claro. Tampoco es que te llamen mucho de los otros sitios. Pero yo creo que entre nosotros ya nos entendemos. ¿Será que tiene un pollón grandote? Que yo creo que hace que la gente vea algo diferente, ¿no? Y bueno, claro, le vas dando vueltas a las cosas, y vas utilizando elementos así como proyecciones, o igual no con tanta precisión que con otros espectáculos, pero a mí sí que me gusta explicar, creo que las imágenes explican, y aprender más que nada, para aprender.
Y en lo que se refiere a la última labor cinematográfica, a nosotros nos cantó la Mesías, fue una auténtica maravilla. ¿Cómo te sientes más cómodo? Porque bueno, tú te defines arte multidisciplinar, como cantante, como actor, como payaso, siempre con la contracultura, siempre con la irreverencia, pero si tienes que elegir, ¿dónde te sientes más cómodo? O en cualquier disciplina en la que puedas desplegar sin ningún tipo de cortapisa. Yo, cuando hago 2 años de conciertos seguidos, yo solo me canso. Quiero ir con banda. Cuando hago 1 año con banda, quiero hacer una película. Cuando hago 5 películas, tengo ganas de hacer teatro. Cuando hago 2 obras y escribo otra, pues voy a escribir un libro, no sé, cualquier cosa o cualquier otro artista que te haga esto, aprender, disfrutar, descubrir cosas. Reinventarse. ¿Y dónde realmente disfrutas más? O da igual, dependiendo de tu estado de ánimo y de que evidentemente no te hayas cansado por la repetición, porque claro, nosotros desde fuera, los que nos dedicamos a la prensa, a veces pensamos, ¿y qué canción no estará, por ejemplo, harto de cantar? ¿O qué canción dirá, ostras, esta del repertorio no la puedo quitar, tengo que hacerla siempre? ¿A vosotros os pasa igual? A mí no. A mí me encanta cantar la primera canción que hice y la última. No pasa el tiempo a mis canciones. Para mí no me siento... Las canto todas como si fuera la primera vez, como quien cuenta un cuento a un niño. Y me gustan todas, estoy agradecido a todas las canciones, me hicieron sentir buenos momentos cuando las componía. Y entonces de eso está lleno mi vida, de momentos buenos componiendo canciones, que es lo mejor de las canciones. Sin más obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder. Aquí estamos también. ¿Cómo estamos? Tomando el sol. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Y somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros no callamos. Y gracias, porque estamos pasando de tomando el sol, tomando el sol. Hermana, podría ser yo, esta mierda de rincón, una cosa que no se toma el sol. Insolación, insolación. Y jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados. Pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Y aunque aquí nos quememos,
Y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos y aquí siempre estaremos. Mira, ya que no moverán un dedo. ¡Pasaremos de todo! ¡De todo! ¡De todo! ¡Toman el sol! ¡Toman el sol! ¿Qué más? Voy a ser yo en la tierra de Bitcoin, porque no sabemos si tomar el sol. Isolación, 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 ¡maravilloso! Isolación, 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 ¡maravilloso! Isolación, 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 ¡maravilloso! Rumbagenarios, ¿hasta cuándo? ¿Te has marcado alguna fecha en concreto? Ha sido, yo creo que un proyecto que ha gustado, que sigues girando. No sé si lo has desplegado mucho en festivales, más quizá en sala que en festivales, porque quizá se presta mucho más. Pero ¿te has marcado alguna fecha para luego iniciar otro proyecto o sigue fluyendo y hasta que digas, oye, me cansé? No, ahora acabamos en octubre. Acabamos en octubre en la Razzmatazz en Barcelona y luego en enero estrenamos una obra de teatro con Peyu y yo creo que en primavera sale el disco nuevo y pues en junio, el año después de... Cuando tenga que salir. Sí, a mí, supongo que a mediados de año saldrá el disco y la gira nueva. Y por ejemplo, Albert, ahora, con una trayectoria tan dilatada como la tuya, por ejemplo, dices, ostras, me quedas tú por hacer. ¿Hay alguna cosa? Ya nos has avanzado que tienes disco en ciernes, pero ¿hay algo que todavía, o directamente cuando en la cabeza te surge la idea y dices, venga, vamos a por este proyecto y a ejecutarlo? ¿Tienes algo ahí pendiente que digas, todavía no he hecho esto y me gustaría? Porque creo que has tocado casi todos los palos. Sí, no, me faltan, pero me faltan muchas cosas, enseñar muchas cosas que he hecho. Pero no tengo ninguna prisa yo, no tengo ningún estrés creativo, me sobra. Me sobra ya. Con lo que tengo en stock ya no llego. Si lo divides de 2 años en 2 años, 2 años, ya no llegas. O sea que no es una preocupación. El otro día manteníamos una tertulia y precisamente se sumaban mentes disidentes, mentes irreverentes, mentes agitadoras, como puede ser la tuya, que coincidían en una reflexión, no sé si la tienes en tu caso, del preocupante ascenso, sobre todo en la juventud, de estos posicionamientos donde precisamente artistas como tú, donde la censura siempre ha querido ser una limitación, pues están muy en boga. ¿Tú lo ves como una amenaza? ¿Tú lo ves que es un diagnóstico de esta sociedad que a algunos nos tiende a generar una misantropía casi absoluta, viendo que se piensa poco y se obedece mucho? A mí me gusta ahora, he tenido muchas variaciones en la vida, pero ahora me gusta que el sistema muestre su cara, se quite la careta, que diría Fermín. Prefiero a los muy rancios que a los que no son rancios y se comportan como tal. Al menos con los rancios puede haber un enfrentamiento y un despertar. Con la inercia casi que estoy pendiente de que aumente la dosis de terror para que alguien pueda responder.
afortunadamente no vivimos esas épocas de terror o esas épocas de limitación absoluta de casi todos los derechos. ¿Tú crees que puede llegar algo así? ¿Realmente crees tan estúpida la humanidad para repetir de una manera tan flagrante algo que, como tú dices, en otras épocas yo creo que igual no se cortaban? Bueno, en otras épocas es que no había posibilidad de elegir. Bueno, en este caso tampoco hay posibilidad de elegir qué y qué cosa, ¿no? Pero el panorama puede ser terrible, ¿no? Aunque el enemigo evidentemente esté claro y esté directamente, aunque tenga sus carencias intelectuales, pero con poder puede ser eso terrorífico, ¿no? El mundo es una barca, dijo Calderón de la mierda. Y eso es así. Es así. Por si no te habías dado cuenta. Sí, nos hemos dado cuenta. Al final, pero ¿sabes lo que pasa? Yo soy... Cuando hablaba con mis amigos de joven y ellos, yo creo que tenían esperanzas. Yo siempre sigo muy optimista y siempre creo que las cosas pueden ir mucho peor. ¿Sabes? No soy pesimista como vosotros, que os pensáis que las cosas pueden mejorar. Es que yo creo que a nosotros Angela Davis nos ha marcado, porque como cifra la esperanza, como esa disciplina diaria. Davis tiró la piedrecilla y escondió la mano. Nos engaña a todos. Nos engaña. Niña
nunca escucho música en el coche. En el coche acostumbro a ordenar ideas, a componer yo. Me dejo llevar y casi nunca pongo nada porque voy escribiendo, voy ocupado. Es un momento de placer íntimo que tengo yo en los coches y en los trenes, de ir de música para adentro. Y en el día a día, algo que digas, que has descubierto recientemente, que digas, ostras, esto merece la pena. No tengo tiempo. Justo para escuchar a los amigos. Es apabullante. ¿A ti te gusta? Deliciosa, sí, me pareció muy oportuno, ¿no? En una entrevista con un músico que es la gente. Sí, además otro lo hubiera parado, pero como veo que habéis continuado, digo, sí. qué geniales estos chicos. Claro, es que nosotros, ya que nos regalas tu tiempo, qué menos que aprovecharlo, ¿no? O sea, para nosotros es una maravilla que podamos departir contigo. Los chavales os han puesto una banda sonora. Nos sentimos agradecidos. Os dejamos con ellos. Estamos con ellos. Pues Albert, un placer estar contigo y desde Rostock. Por fin hemos cerrado ese triángulo de Manolo, de Fermín y tuyo, de 3 referentes que nos encantan en nuestro proyecto de la agitación irreverente y sobre todo de la contracultura. Yo creo que tan necesaria en este país tan, bueno, sui generis, cañí. Pues oye, pues muchas gracias a vosotros. Ojalá os haya ayudado en algo. Claro que sí. Os lo merecéis. Gracias. Venga, gracias. Dragón de las playas sonoras de ayer. Escucho en el agua las algas mecer. Cabello rojizo, salvaje será. La 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 la, la. Mi hermano mellizo no sabe nada. Lo empujo hasta el fondo, le dejo morir. Ay, vamos. Se ha caído. Me vuelvo a la playa junto a mi mamá. Confiscan mi diario, ríen todas mis letras, prepara mi condena, pronto estaré a tu lado, en la noche de la guerra, sigo la vereda que me lleva a tu vera.
meus tranquil·lers, el collet de calma, cantarà fort, tu cantarà una altra beca, que m'ha pres de la set i del temps, i calla apaga, cantarà fort, tu cantarà una altra beca.